Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a este canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, y si no es así, pues vamos a ponerle un poco de emoción y misterio para que se les olvide cualquier cosa que los esté preocupando. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, pero no en cualquier telenovela, sino en una que seguro a muchos de ustedes les robó el corazón. Exacto, hablo de Erkay. Pero tranquilos, no vamos a repasar la historia que ya todos conocemos y amamos. No, no. Vamos a viajar en el tiempo o más bien, vamos a imaginar el futuro. ¿Qué pasaría si Erkay se filmara en 2025? ¿Cómo lucirían nuestros queridos Miran y Reyyan? ¿Serían irreconocibles? ¿Cómo les afectaría el paso del tiempo y las posibles cirugías estéticas? Prepárense porque vamos a especular, analizar y sobre todo divertirnos un montón. Antes de que nos adentremos en este viaje al futuro erkayano, les quiero recordar que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos el mundo del entretenimiento, las transformaciones de los actores y actrices, y nos dejamos llevar por la imaginación, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Imaginen esto, 2025. Han pasado algunos años desde que Erkay conquistó las pantallas de todo el mundo. Los actores, por supuesto, han seguido adelante con sus carreras, han experimentado cambios en su apariencia y, bueno, quizás algunos han sucumbido a los encantos de la cirugía estética. La fama tiene un precio y mantener una imagen pública impecable es parte de ese precio para muchos. Pero, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Esa es la pregunta que nos haremos hoy. Empecemos con Aknagzu, nuestro amado Miran. En 2025 Agn tendría alrededor de 35 años. Es muy probable que si ha seguido trabajando en la industria del entretenimiento, haya mantenido una buena forma física. Recordemos que Agn ya era un hombre con una disciplina física envidiable, así que podemos suponer que continuará cuidándose. Pero, ¿qué hay de su rostro? Es un hombre guapo con rasgos marcados y una mirada intensa. Es posible que haya recurrido a tratamientos faciales para mantener la piel joven y radiante. Quizás un poco de botox por aquí y por allá para suavizar las líneas de expresión. Pero, ¿se atrevería a algo más drástico? Pensemos en esto. La presión de Hollywood y la industria del entretenimiento es enorme. Muchos actores y actrices se sienten obligados a mantener una imagen perfecta, a desafiar el paso del tiempo a toda costa. Es posible que Agn, si ha incursionado en proyectos internacionales, haya sentido esa presión. Imaginemos que decide hacerse una rinoplastia sutil para afilar un poco más su nariz, o un ligero lifting para tensar la piel de su rostro. El resultado podría ser un Miran un poco más estilizado con rasgos más definidos, pero aún reconocible. Esperemos que no se exceda, porque su encanto reside precisamente en su naturalidad y en esa mirada que transmite tanta pasión. No querríamos ver un Miran plastificado, que pierda esa chispa que lo hizo tan especial. Profundizando en esta posibilidad, recordemos que Agn ha expresado en varias entrevistas su preocupación por la salud y el bienestar. Es un hombre que valora el equilibrio y la armonía. Por lo tanto, es posible que en lugar de recurrir a cirugías invasivas, opte por tratamientos más holísticos y naturales, como la acupuntura facial o los masajes reafirmantes. Quizás en lugar de buscar una transformación radical, busque simplemente potenciar su belleza natural y mantener su piel sana y radiante. Ahora hablemos de Ebru Şahin, nuestra dulce y valiente Reyyan. Ebru en 2025 tendría alrededor de 31 años. Ella siempre ha destacado por su belleza natural y su sonrisa encantadora. Pero al igual que Agn, también podría haber experimentado cambios en su apariencia. Es posible que haya probado diferentes tratamientos para el cuidado de la piel, quizás algún relleno en los labios para darles un poco más de volumen, o un tratamiento láser para eliminar alguna imperfección. Ebru tiene una belleza muy particular con unos ojos expresivos y una piel radiante. Es probable que haya optado por tratamientos no invasivos para mantener su aspecto juvenil. Pero, ¿qué pasaría si decidiera someterse a una cirugía estética? Imaginemos que se hace un aumento de senos, algo sutil, para realzar su figura. O quizás un ligero retoque en la mandíbula para definirla un poco más.
El resultado podría ser una Red Jam más sofisticada, con una imagen más glamurosa, pero ¿mantendría esa inocencia y dulzura que la caracterizaron en Erkai? ¿Se perdería esa esencia que la hizo tan adorable para el público? Es importante recordar que Ebru es una mujer con una fuerte personalidad y una gran confianza en sí misma. En varias ocasiones ha defendido la belleza natural y la importancia de aceptarse tal como uno es. Por lo tanto, es posible que sea menos propensa a someterse a cirugías estéticas radicales. Quizás, en lugar de buscar una transformación completa, se centre en realzar sus atributos naturales y en mantener su piel sana y radiante. Aquí es donde entra en juego el debate sobre la cirugía estética. ¿Hasta qué punto es aceptable modificar nuestra apariencia para cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad? ¿No deberíamos abrazar nuestra naturalidad y aceptar el paso del tiempo con gracia? Es una pregunta difícil de responder, y cada persona tiene su propia opinión al respecto. No hay una respuesta correcta o incorrecta, pero es importante ser consciente de las presiones sociales y de los riesgos que implican las cirugías estéticas. Pero volviendo a Erkai, imaginemos que tanto Agn como Ebru se someten a estas pequeñas modificaciones estéticas. ¿Serían irreconocibles? Probablemente no. Pero sí notaríamos un cambio en su apariencia. Quizás perderían un poco de esa naturalidad que los hizo tan atractivos para el público. Es importante recordar que la belleza no solo reside en la perfección física, sino también en la personalidad, el talento y la autenticidad de cada individuo. Una sonrisa genuina, una mirada sincera, un gesto amable, todo eso contribuye a la belleza de una persona, mucho más que una cara perfectamente simétrica. Ahora pensemos en los otros actores de Erkai. ¿Cómo lucirían en 2025? ¿Habrían cambiado mucho? Gülsün Santkolu, quien interpretó a Sultan, tendría alrededor de 48 años. Es una actriz con mucha experiencia y una belleza madura. Es posible que haya optado por tratamientos para combatir las arrugas y mantener la piel firme. Pero, ¿se atrevería a algo más? Quizás un lifting facial para rejuvenecer su rostro, o una blefaroplastia para eliminar las bolsas debajo de los ojos. Teniendo en cuenta el papel que interpretó, una mujer fuerte y decidida, es posible que busque mantener una imagen que refleje esa fuerza y determinación, aunque sea a través de pequeños retoques. Aida Axel, la encargada de dar vida a Cice, tendría alrededor de 63 años. Ella siempre ha destacado por su elegancia y su porte. Es probable que haya preferido envejecer con gracia, sin recurrir a cirugías drásticas. Quizás haya optado por tratamientos no invasivos para mantener la piel hidratada y luminosa. Su personaje era el de una mujer con un gran bagaje emocional y una profunda sabiduría. Es probable que valore más la experiencia y la autenticidad que la juventud eterna. ¿Y qué hay de Serap Tutumluer, nuestro querido Azar? Tendría alrededor de 53 años. Es un actor con un rostro muy expresivo y una mirada profunda. Es posible que haya mantenido su aspecto natural, con algunas arrugas que reflejen su experiencia y sabiduría. Su personaje era el de un hombre con un gran corazón y una gran nobleza. Es probable que no le dé tanta importancia a la apariencia física y que se centre en seguir desarrollando su talento actoral. Es interesante pensar cómo la personalidad y el estilo de vida de cada actor podrían influir en sus decisiones estéticas. Algunos podrían sentirse más presionados por la industria y optar por cirugías más invasivas, mientras que otros podrían preferir envejecer con gracia y aceptar el paso del tiempo. En definitiva, es difícil predecir cómo lucirían los actores de Erkai en 2025. El paso del tiempo, las decisiones personales y la presión de la industria del entretenimiento podrían influir en su apariencia. Lo importante es recordar que la belleza es subjetiva y que cada persona tiene derecho a sentirse cómoda con su propio cuerpo. No hay un estándar único de belleza, y lo que es atractivo para una persona puede no serlo para otra. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Erkai seguirá siendo una telenovela inolvidable, que nos emocionó, nos hizo reír y nos enseñó sobre el amor, la venganza y el perdón. Y aunque los actores cambien con el tiempo, siempre los recordaremos por los personajes que interpretaron y por el impacto que tuvieron en nuestras vidas. Su talento y su dedicación fueron los que realmente nos cautivaron, y eso es algo que no se puede borrar con ninguna cirugía. Así que ahí lo tienen, amigos. Una mirada al futuro imaginario de los actores de Erkai. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que les haya hecho reflexionar sobre la belleza,
la cirugía estética y el paso del tiempo. Y recuerden, lo más importante es ser felices con nosotros mismos y aceptarnos tal como somos. En resumen, hoy nos hemos aventurado a imaginar cómo lucirían los actores de Ercay en 2025, explorando las posibles transformaciones que podrían experimentar debido al paso del tiempo y las decisiones estéticas. Analizamos las presiones de la industria del entretenimiento y la importancia de la autenticidad y la belleza interior. Discutimos sobre los diferentes tipos de tratamientos estéticos que podrían elegir, desde los más naturales hasta las cirugías más invasivas. También reflexionamos sobre la importancia de la autoaceptación y la necesidad de desafiar los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejarme en los comentarios sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que los actores de Ercay se someterán a cirugías estéticas en el futuro? ¿Les gustaría verlos en nuevos proyectos? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran? Los leo a todos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre estos temas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima.